creo que todo el socialismo y el comunismo nace de un montón de gente no queriendo responsabilizarse de su situación. Como a mí más me gusta decirlo, buscando una posición de ventaja sin hacer nada. Eso es clave porque también es un juego político, porque hoy pasa mucho. ¿Qué es más fácil para el político? Buscar medidas que dentro de 8 años reactiven la economía achicando el Estado, o quitarle a uno y darle al otro. ¿Cómo te va? Te invito a participar de este programa de Píldoras Económicas, un remedio muy bien para el dolor de cabeza que te genera la economía argentina. Y si te parece, te invito a conversar sobre algunos de los mitos que están en nuestra sociedad, en nuestro pensamiento económico, y es el error del comunismo y la teoría del valor. ¿Qué te parece conversar sobre este tema y tratar de dilucidar esos diferentes conceptos y cómo la teoría del valor rebatió la piedra angular de la teoría del capital de Marx? Primero tenemos un problema, que es que voy a ir por un lado que nada que ver. Voy a ir por el deseo de querer creer en algo. Es importante esto, creo que yo lo vamos a poner ahí. En muy pocas palabras, juguemos a que hay una empresa, hay un obrero, ¿sí? Y ese obrero trabaja y después el margen de ganancia que genera ese obrero se lo lleva el dueño de la empresa. El deseo de querer algo, el pensamiento de deseo es, y también lo voy a mezclar un poco con una posición de comodidad, porque también es clave acá, y por eso también que prende esta idea. La idea era básicamente, mirá, ese margen de ganancia que te está llevando tu empleador debería quedarte vos. Y el problema es que, vos fíjate qué tentador que es, si vos sos el obrero, donde de repente alguien te dice, mirá, ¿viste que vos trabajás? Sí. ¿Y te ganás cierta plata? Sí. ¿Qué te dijera? ¿Qué opinarías vos si te dijera que sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada, vas a ganar más dinero? Vos decís, me gusta la idea. Y decís, bueno, sumado a eso, la culpa es de otro. Entonces, tenés dos grandes incentivos, porque para mí es como hay que llevarlo por ahí, de que la persona adopte la teoría del valor. Sí, es la justificación moral de por qué hacer eso. Exacto, porque vos tenés primero una disonancia cognitiva, ¿sí? Que es la sobreapreciación de uno mismo. Yo soy vital al mundo, yo soy lo mejor que pasó, y después tenés la racionalización, que es, bueno, y como soy vital al mundo y que aquel me está quitando lo que me sacan a mí, no hay inmoralidad en quitárselo. Pues también hay que hablar, bueno, un millón de factores. Pero para mí nace, y creo que todo el socialismo y el comunismo nace, de un montón de gente no queriendo responsabilizarse de su situación. Como a mí más me gusta decirlo, buscando una posición de ventaja sin hacer nada. Eso es clave porque también es un juego político, porque hoy pasa mucho. ¿Qué es más fácil para el político? Buscar medidas que dentro de 8 años reactiven la economía achicando el Estado, o quitarle a uno y darle al otro. ¿Qué te parece si hacemos un contexto histórico de cómo se produce esta situación? Si dividimos la historia del pensamiento económico en 3 grandes etapas, podríamos llamar a la primera como la etapa de la justicia, ¿sí? La etapa de la justicia, donde se discutía si un precio era justo, si era justo cobrar intereses, si era justo el mercadeo de llevar bienes y servicios de un lugar donde abundaban y el precio era bajo a un lugar donde escaseaban y el precio era alto. Y esa teoría de la justicia económica estaba fundamentalmente liderada por la Iglesia, ¿sí? Por la Iglesia y por las personas que hasta finales de 1700 tenían capacidad de leer, tenían los libros y formaban la élite cultural de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Esa discusión sobre el deber ser empieza a no encontrar respuestas a los problemas que se presentaban en la toma de decisión económica,
y se avecinaba algo que iba a ser superador, que iba a ser la revolución industrial. Producían tejidos, piezas de alfarería, metal o madera, pero el mercado era débil. ¿Cómo? ¿No había salarios? Y ni teoría de precios. ¿Es ético cobrar un interés por prestar dinero? Tengo algunas dudas, pero de que el lucro es una infamia, estoy seguro. El precio justo es una obligación religiosa. Quien lo quebrante será condenado. A quemarse en el infierno. Previo a esa situación, hay un conjunto de iluminados protestantes escoceses, entre filósofos y estudiosos del derecho, que dicen, bueno, dejemos de discutir esta parte y empecemos a hablar de lo que es, ¿no? Dejemos de discutir de lo que debe ser, porque es un ámbito de la filosofía moral eventualmente, y empecemos a hablar de lo que es. Y ahí arranca Adam Smith, David Ricardo, y estos tipos lo que explican es qué es un mercado, cómo funciona un precio, y avanzan en la explicación de la economía tal cual es. En ese avance que hace Adam Smith, no termina de definir lo que es el precio y se asemeja la concepción de lo que es el precio al costo. En definitiva, Adam Smith dice, el precio de algo es la sumatoria de los costos para poder producirlo, ¿no? Y eventualmente incluye un costo que sería el costo del capital o el costo de oportunidad del capital como la utilidad. Y esa eventualmente vendría a ser una buena definición de costo, pero no de precio. Pero no avanza mucho más ahí. Y digamos, si en aquel momento Adam Smith hubiese tenido acceso a Internet y hubiese visto lo que habían escrito los escolásticos o otras personas en otros lugares del mundo, por ahí hubiese avanzado un poco más. Y ahí es donde toma esa teoría Carlos Marx y desarrolla fenómenos. Si al final el costo de algo está conformado por el trabajo, ¿qué lugar tiene la utilidad del empresario? Es simplemente un robo. Esa plusvalía es un robo y hay que capturarla. Y ahí se produce todo esto que decís vos. Tenés dos errores para mí muy grandes, pero muy muy grandes. El primero es que, bueno, yo lo entiendo, como dijiste, no tenía internet, no pudo tener Amazon, así que no pudo, por ejemplo, ver que un VHS hoy sale menos de lo que costó hacerlo. O sea, ese para mí siempre es un ejemplo muy bueno. No sale ni lo que salen los materiales. Si vos agarrás el VHS y lográs llevar los materiales a su materia prima, vas a tener más dinero de lo que probablemente estés pagando para conseguirlo, porque es algo que nadie quiere. Entonces, eso es lo primero. No pudo ver una gran toma de datos a gran escala. Y lo segundo, no error de Carlos Marx, sino de las personas que defienden hoy la teoría del valor, a mí algo que siempre me parece divertido, me va a ir un poquitito del tema, pero es que, fíjate que bueno que dijiste que empieza con la revolución industrial, que ellos se quedan en la revolución industrial como lógica. Yo el otro día debatía con un comunista, yo no entiendo por cómo podemos tener un comunista, pero no importa, una persona que defiende el comunismo, vamos a decirlo así, y me dice él, no, porque lo importante no podrías tener tu propiedad privada, pero lo importante es que los medios de producción sean públicos. Y le digo, chabón, yo trabajo con un celular y una cámara, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haces? Pero te diste cuenta que tu modelo económico no existe más. O sea, se basa en que haya mano de obra, y la mano de obra es lo primero que vamos a abandonar, y estamos a 2 segundos de abandonarlo. Todo está automatizado, no hay casi más gente en las fábricas. En los únicos lugares donde hay gente en las fábricas, en los países pobres. En los países ricos hay 3, 4, 5 operarios. Es una fábrica que capaz que tiene una cuadra. Entonces, yo creo que hay muchos factores que no se dieron. Y también hay, de vuelta, hay un pensamiento de deseo. Yo noto siempre esto. Hay partes donde Marx construye en base a yo quiero que sea esto. No en base a esto. Porque muy bien lo dijiste vos. La economía es lo que puede ser. No es otra cosa. No es lo que yo quiero que sea. Si yo quisiera, si el mundo fuera ideal y los dueños de las empresas dijeran, bueno, yo voy a hacer caridad. Se acabó. Y voy a formar una empresa porque sí, porque el incentivo en realidad es hacer dinero. También eso, yo no voy a entrar a eso. Pero si él quisiera hacer eso, y sí, tendríamos una especie de teoría de valor que funcionaría, pero la realidad es que es contra natura. Tal cual. Y la explicación de esto es la que agarran los austríacos y dicen, es equivocado este planteo que estás teniendo y
y esto funciona de otra manera. Tardaron casi 30 años en destruir todos los argumentos de la teoría del capital. De hecho, vos sabés que Carlos Marx escribe tres volúmenes diferentes, publica el primero y los otros no los publica. Hay diferentes teorías, ¿no?, de por qué no lo hace. Una puede ser porque se dio cuenta que estaba equivocado. De hecho, entre el tercer volumen y el primero hay enormes contradicciones. Además lo desmiente muy rápido. La primera mentira tiene casi en vida, en nada. Pero bueno, como los mitos, como vio que prendió en la sociedad, prefirió guardarlo y dejarlo, puede haber sido. La verdad que eso nunca lo vamos a saber. Lo que sí es cierto es que estos economistas austríacos, basándose sí en la información previa de los escolásticos y demás, dicen, al final lo que le da valor a las cosas es la preferencia del consumidor. Y la preferencia del consumidor es lo que le asigna valor a la forma en la cual se ordenan todos los factores productivos, entre los cuales está el trabajo. Pero los factores productivos de una economía son, además del trabajo, el capital, el riesgo empresario y la tierra. Con lo cual, es esa lógica la que empieza a tener pregnancia en la sociedad y se justifica de mil maneras. Supongamos, como dijiste vos, lo del VHS, pero vamos a poner un ejemplo que podamos hacer vos y yo. Yo no sé nada de mecánica, nada. No te identifico un motor de un carburador, no tengo ni idea. Pero suponete que compre todas las piezas para armar una moto por Amazon y me paso 1 año y medio armando algo que va a parecer una moto. Y vos me vas a ver, yo puedo dejar la cámara prendida y me vas a ver casi 1 año y pico armando esa moto. Cuando termino esa moto, se la voy a querer ofrecer a mi vecino, que es un capo en motos, flaco, la tiene atada, y le voy a decir, ¿cuánto vale esta moto para vos? Lo más probable es que este tipo me diga nada. Sin embargo, el costo de construcción y el tiempo que yo le asigné, el costo de oportunidad del tiempo que yo le asigné a esa moto, que podría haber estado trabajando en un empleo o en mi empresa o en lo que sea, tiene un valor, ¿no? Y sin embargo, para esa persona esa moto vale nada, exactamente nada, o muy poco, ¿no? Quizás menos que el valor de las piezas, ni siquiera sin tener en cuenta mi trabajo de mecánica, ¿no? Entonces, eso derriba la creación, la concepción de que el trabajo es lo que agrega valor a las cosas, sino que son los consumidores los que le dan valor al orden de los factores productivos. Y te pongo un ejemplo muy bueno de ayer. Tengo un amigo que se dedica a la gastronomía y, preocupado por la situación actual, me dice, yo tengo los mismos costos de producir un producto X, no lo voy a decir para no deschavarlo, en Argentina y en San Pablo, ¿sí? Simplemente que en San Pablo me pagan el producto final, que tiene el mismo costo de producirse que en Argentina, 6 veces más. Es decir, imagínate que el producto vale R$1 en Brasil, producirlo, y R$1 acá. Allá venderlo vale 6 reales o más, y acá vale 1,3, 1,4. Entonces, el costo del producto es el mismo. El precio y la valoración subjetiva que le dan a ese producto una vez puesto en el mercado es absolutamente diferente. Obviamente el incentivo y en función de ese precio y esa información que esta persona cuenta, que tiene esta persona, es ir a producir allá, lógicamente, ¿sí? Entonces, cuando uno comprende que el valor de las cosas las da quien va a consumir, le da sentido a la presencia de un jugador en la economía que es el emprendedor, ¿sí? O el empresario. Este empresario o este emprendedor lo que encuentra es una necesidad que solamente va a poder satisfacerlo si produce un bien de calidad y a un precio razonable para que esa persona pueda consumirlo. Y este empresario después asume todo el riesgo de producir ese bien o ese servicio. ¿Por qué? Porque las condiciones en las cuales está tomando la decisión antes de emprender ese negocio, nadie le asegura que van a ser constantes en el tiempo. Te pongo un ejemplo. Ahora que estamos en las fiestas, el otro día tuvimos una reunión en una empresa. Un flaco compra una propiedad para hacer un salón de eventos. La pinta, la arregla, en el camino se le prende fuego,
Se le prende fuego a la propiedad, cobra el seguro, la mitad de la plata, acomoda todo, tiene el lugar espectacular atrasado por el incendio, y cuando tiene todo listo, arranca la pandemia y se cierra. Con lo cual, ninguna condición del mercado se mantiene constante para que vos como emprendedor puedas tener éxito. Todo es variable. No, pero yo además te agrego una cosa más a la parte del empresario y te agrego una cosa más a la parte de que vos dijiste cómo nace, que es muy importante. Lo del empresario, siempre nosotros hablamos de riesgo. Yo creo que es un error que cometemos como comunicadores. Yo hablaría de inteligencia. Mucho más fácil que eso. Es decir, entonces todos pueden ser jefe, listo, que alguien más sea jefe. No, yo soy el jefe. Entonces, ya se dio el orden espontáneo. Ya se mostró la meritocracia. El que era bueno para hacer algo ya está en ese lugar. Es gracias a la inteligencia y estrategia de ese tipo que se generó una fábrica. Si él no hubiese tenido la inteligencia de decir, bueno, a ver, acá necesitan tal cosa. Bueno, yo voy a agarrar y voy a traer a esta persona que se va a encargar de logística, o yo me voy a encargar de logística, o voy a reunir los clientes, o lo que sea, y voy a crear las condiciones por la cual después va a haber alguien que pueda trabajar y ser ocupar el rol del obrero. Sin jefe no hay obrero. Pero ahí vos fíjate que está lo importante, que es cómo se genera un trabajo. Un trabajo se genera porque yo quiero algo. Mira esta camisa, por ejemplo, que es espantosa. Esta camisa que es espantosa, yo la deseo, ¿no es cierto? Y como yo la deseo y tengo dinero para pagarla, alguien va a decir, che, la voy a hacer, porque este flaco la quiere. Entonces yo generé con mi deseo, con mi necesidad, una oportunidad de negocio. Ahí es donde entra el empresario. Pero, ¿por qué prende tan rápido la teoría del valor? Por el político. El político es una persona que tiene una lógica completamente opuesta a lo que acabo de decir. Por ejemplo, el político llega a un pueblo y dice, voy a hacer una escuela. Pero decís, ¿por qué? ¿Había necesidad de una escuela? No, porque una escuela es buena. Está bien, pero ¿había alumnos en esta zona que necesitaban que vos hagas una escuela? No, pero una escuela es buena. ¿Va a generar trabajo? No va a generar trabajo. Porque no hay necesidad. Entonces, en su lógica, el primero crea, esto es keynesianismo, pero primero crea el lugar donde voy a decir, yo voy a generar la oferta y se va a dar automáticamente la demanda. Y no es así. Si yo hago un montón de medias con la cara de Mirta Legrand, probablemente nadie las compre. No importa cuántos millones de medias haga con la cara de Mirta Legrand, probablemente no las compre. Lo que sí es cierto es que no van a cambiar las condiciones porque probablemente viva hasta los 800 años, así que me va a durar el producto para siempre. Eso es bueno, no es perecedero. Pero más allá de eso, vos fíjate cómo cambia la lógica. Y ahí es donde radica el problema muy grande. Que el político tiende a apoyar esta clase de medidas porque le convienen. Entonces hay tantos factores, hay tanta gente que gana. Uno desde la psicología, otro gana desde la política. Y la realidad es que acá lo único que pierde es el empresario. E irónicamente sucede algo mucho peor, que cuando empieza a perder el empresario, empiezan a desaparecer las empresas, se empieza a empobrecer la gente y estas ideas se vuelven todavía, voy a decir, no más vigentes, porque vigentes no tienen nunca, se vuelven más demandadas. Porque, ¿qué pasa? Mirá qué tontería, ¿no? Pero un amigo me dice, no, porque China siempre nos manda malos productos y nosotros compramos productos de mierda. Y le digo, nosotros no compramos productos de mierda, vos sos pobre. Si tuvieses plata, comprarías mejores productos. Pero ¿cómo la lógica es de el otro me cobra caro y nunca yo soy pobre? Y para concluir quizás esta conversación, si el empresario o el emprendedor es el tipo que identifica una necesidad y crea un producto en un mercado competitivo donde todos pueden entrar, todos pueden salir, asumiendo ese riesgo con su inteligencia y con sus agallas, ¿sí? Porque en definitiva no deja de implicar sus recursos para poder satisfacer la necesidad, que puede que la logre satisfacer o puede que no y se pierda todo, ¿no? No es la primera vez que alguien se queda con muchos productos que nadie, esas medias, por ejemplo, de Mirta Legrand. Y esa persona crea trabajo y crea riqueza. Si esa es la persona que es importante en la economía, ¿sí? En la medida que el sector público le va restringiendo parte de su movilidad de recursos, le va quitando incentivos a poder hacerlo, la posibilidad de esa creación de riqueza empieza a mermar, ¿sí?
Y eso es lo que ocurre en la mayoría de los países. Y entra un ciclo vicioso en el cual hay un incentivo del Estado a cercenar la posibilidad de crear riqueza, lo cual destruye la creación de riqueza. La creación de riqueza empieza a mermar, con lo cual hay más necesidades que el sector público desea satisfacer y va cercenando mayor parte de esa creación de riqueza y entramos en un ciclo absolutamente vicioso del cual es difícil de salir. Y este quizás es el tema para un próximo capítulo, ¿no? En el cual vemos cómo hicieron países que entraron en este pantano vicioso del cercenamiento de libertades y de la creación de desincentivos para la creación de riqueza y cómo lograron salir sin que haya un estallido social, ¿no? Porque en definitiva el problema de estas situaciones es cómo reconvertimos esa situación de pantano a algo próspero sin lastimarnos entre los ciudadanos. Yo definí, ahí tenemos un problema que creo que lo vimos en Argentina todos los días, que es cuál es nuestra definición de estallido social. La gente me dice, no, en la Revolución Francesa. Primero, la Revolución Francesa no va a pasar. No va a pasar por sentido común. Estudian la historia. Ningún pueblo nunca ahorcó ningún político sin que el ejército le diga, pase por aquí. Y sin que ya haya un líder diciendo, pase por aquí y mate a mis compañeros. Sí. Sin una justificación moral. No, incluso sin alguien que sea cómplice en el poder, porque si no te dejan pasar. Pero lo más importante es que yo creo que la definición de crisis nuestra está mal. El estallido social, porque si yo agarro, te lo digo así más fácil, yo agarro enero de este año, ¿sí? Y agarro hoy y quito todo el tiempo en el medio y paso de la situación A, que es enero, a la situación B, que es diciembre, tenés te va a tener una revolución francesa. El problema es que nosotros creemos que se va a dar de un día para el otro. Y no, hay un tiempo. Entonces, ¿cuál es el estallido social? Ya lo tuvimos en cuotas pequeñas. Y por eso es que de repente no pasa nada, pero ya la vivimos la mala. Ahora, ¿qué es lo que hace que los países cambien? Nada, las crisis generan oportunidades, sobre todo generan la capacidad de escuchar a otras voces dándole la oportunidad, incluso si no entendés qué es lo que te dice la otra voz, pero por las dudas vamos a escucharlo. Que yo voy a poner un ejemplo terrible. Bueno, hay mejores como el de Nueva Zelanda, pero un ejemplo terrible es Pinochet. Pinochet, un tarado, un genocida, todo lo demás que de economía no entendía y no la podía hacer funcionar y dijo, bueno, lo voy a terciarizar a gente que sabe, a ver qué pasa. Y sin entender le dijo, hagan lo que quieran. Sin entender. Entonces, da oportunidad a eso. Pero bueno, también es cierto de que la crisis da oportunidad a otras cosas mucho más oscuras. Por eso es el rol importante de lo que haces vos, por ejemplo. De que haya gente que esté hablando o gritando cuando haya esa necesidad de escuchar. Bueno, creo que hemos tocado todo el tema que nos habíamos propuesto, cómo la teoría del valor echa por tierra el concepto del capital de Carlos Marx, que dice que es el trabajo el que construye valor como realmente el único factor productivo y que es el empresario el que roba la plusvalía, cosa que es absolutamente errada y que lo vemos todos los días en nuestro bendito país. Y me queda pendiente conversar de algún país que podamos poner como ejemplo que sale de esta ciénaga de la destrucción de la riqueza y se convierte en muy poco tiempo en un país próspero, creador de riqueza y de oportunidades para toda su sociedad. ¿Te parece que conversemos de eso en otro capítulo? Sí, por favor, pero cómo no, encantado. Buenísimo, estamos en contacto, dale, te mando un saludo. Chao.